Muy buenas tardes, les doy la gran bienvenida a un nuevo domingo de planificación. Gracias de verdad por sumarse, por tomarse el tiempo. Antes de que comencemos, quiero saber si se me escucha y se me ve bien. Pueden poner por el chat o los que están ahí con la cámara prendida, pueden confirmarlo, como para que no me quede hablando solo. Estamos de 10, excelente. Bueno, antes de comenzar, más allá de que esté este agradecimiento de por medio, porque es un domingo, podrían estar haciendo cualquier otra cosa, quiero saber quiénes están en su primer domingo de planificación y quiénes ya vienen por ahí hace una semana o más tiempo. Los leo ahí por el chat. Primer fin de semana o ya vienen hace rato. Porque sé que esta semana se estuvo sumando bastante gente nueva, así que puede que haya ahí una mezcla. Hace rato. Hola, primero, buenas tardes, más tiempo. Ya hace rato, primer fin de semana. Excelente. Bueno, como sabrán, estos domingos de planificación los utilizamos para planificar la semana, ganar claridad total de qué vamos a hacer con nuestro tiempo y saber por dónde comenzar esta semana. ¿Para qué? Para poder sacarle máximo provecho al tiempo que tenemos, que es muy valioso y es un recurso no renovable. Y puntualmente esta semana vamos a hacer algo diferente. Estuvimos por ahí prestando mucha atención a el feedback que nos vienen dando hace varias semanas y demás, con formularios, etcétera, y surgió la idea de, por lo menos una vez al mes, hacer una clase temática. ¿Bien? ¿Qué es una clase temática? Una clase en la que expongo un tema puntual más allá de lo que tiene que ver con la planificación semanal. ¿Bien? Puntualmente, esta clase, ¿bien? Algo les comenté por el grupo, vamos a trabajar con las 12 claves para dominar la productividad, el alto rendimiento y tu propio tiempo. En sí, hice una recopilación de mis mayores aprendizajes en los últimos 3 años, trabajando a nivel personal en cuanto a lo que es productividad, gestión del tiempo y demás, y también lo que fui trabajando con distintas personas, ya sean emprendedores como vos que estás acá viendo esto, o equipos de trabajo. Bien, esto es sumamente importante que no solo lo aprovechen para tomar nota, bien, porque son aprendizajes que le van a ahorrar mucho tiempo y les van a permitir dar pasos firmes respecto a la gestión de su tiempo, su productividad, su rendimiento. Y no hay nada mejor que ahorrar tiempo aprendiendo en cabeza ajena, es decir, aprendiendo de alguien que ya experimentó esto que estás por experimentar. Bien, y hay muchos puntos acá que se relacionan todos entre sí. Por eso costó un poco hacer esta recopilación de 12 puntos clave para dominar la productividad, el alto rendimiento y tu propio tiempo en sí. Bien, todo parte de que la gente pasa mucho tiempo en actividades que no le generan un retorno. Es decir, simplemente viven en piloto automático, avanzan sus semanas, su tiempo avanza, pero ellos siempre están en el mismo lugar. Y es por esta razón, porque le dedican tiempo a actividades que no les generan un retorno o que no les hacen progresar frente a esos objetivos o metas que se ponen. Muchas veces esta falta de claridad o el poner tiempo en actividades que no generan un retorno, que nos devuelven algo respecto al tiempo que le pusimos ahí, parte de no tener objetivos claros. Bien, entonces este es uno de por ahí los puntos principales por los cuales quiero hacer esta clase. Y hay una de esas actividades en sí que es saber o analizar qué es lo que haces con tu tiempo. Porque esta actividad de analizar qué es lo que haces con tu tiempo es la que más retorno te va a generar, pero es la que menos personas implementan. Esto es mucho de lo que trabajamos en los domingos de planificación, ¿bien? Y justamente es algo que yo vengo haciendo hace años, esto de analizar qué hago con mi tiempo, y es lo que me permitió llegar a todas estas conclusiones o estos 12 puntos clave para dominar la productividad, el alto rendimiento y tu propio tiempo. Bien, esta clase aplica para aquellas personas que no tienen claridad en cuanto a qué hacer con su tiempo, sus semanas, que procrastinan y que en sí están desperdiciando su recurso más valioso, que es su tiempo, porque no le ponen un valor y porque justamente no saben qué hacer con él. Bien, entonces vamos a trabajar con estos 12 puntos y no solo voy a comentar cuál es ese aprendizaje o esa clave, sino les voy a presentar un accionable, es decir, un paso a paso para que implementen eso en su día a día, en su semana. Bien, a partir de mañana o hoy mismo hay muchas cosas que ya las van a poder implementar y es sumamente importante que tomen nota de lo que vamos a ir viendo. Si bien estas diapositivas después las vamos a enviar por el grupo, es importante que tomen nota, que anoten preguntas, porque después de esta explicación en sí, vamos a tener una sesión probablemente de preguntas y respuestas. Si bien siempre estoy leyendo el chat, voy a ir abarcando sus dudas respecto a lo que vamos desarrollando por cada punto. Bien, así que vamos a comenzar. En primer lugar, sección número uno. Tenemos tres secciones con las cuales vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a trabajar con los fundamentos que transformaron mi mentalidad en relación a esto de la productividad, el saber gestionar mi tiempo y el darle un valor. Es clave darle un valor porque a partir de ahí
tomamos mejores decisiones, tenemos mejores prioridades y pensamos en otros términos. Entonces, aprendizaje número uno, la simplicidad es el núcleo del progreso. ¿Y a qué voy con esto? La complejidad es lo que mata la acción y la sostenibilidad a largo plazo, de lo que sea que quieras hacer, sobre todo con lo que es planificación. ¿Y a qué voy con esto? Cuando hablamos de productividad, cuando buscamos ayuda respecto a esto, nos encontramos con mil millones de herramientas distintas que hacen que querramos implementarlas todas a la vez y que muchas veces nos venden la idea de que solamente si implementamos esas, pueden ser 7, 8, 9, 10 herramientas, 10 hábitos, 10 formas de planificar, lo que sucede es que... ¿Se corta? Yo lo veo bien. Ok. Lo que sucede en estas situaciones es que le ponemos tanta complejidad al ser productivos que lo terminamos abandonando o solamente nos dura 1 o 2 semanas. Entonces, a la hora de ser productivos o buscar una mejora en cuanto a nuestros hábitos o en el uso de nuestro tiempo, es muy importante mantener las cosas simples. Usar una metodología para, por ejemplo, armar nuestra rutina. Un hábito a la vez, dos hábitos como mucho a la vez, depende de qué tanta velocidad le quieras poner, ¿bien? Pero el punto está en que solamente tu productividad y el buen uso de tu tiempo va a ser sostenible si mantenés las cosas simples. Métodos simples, planificación simple, porque en esa complejidad de querer sumar o usar muchas herramientas a la vez, creyendo que eso te va a volver productivo, hace que sea poco sostenible, porque tiene mucha fricción, muchos pasos para poder completar todo eso. Entonces, este aprendizaje es de lo que más marcó la diferencia en cuanto al uso de mi tiempo, porque manteniéndolo simple es como pude sostenerlo por años, ya sea el alto rendimiento, la productividad o la planificación en sí. Así que esto en cuanto al primer aprendizaje, y para poder accionar sobre esto, lo primero que hay que hacer es identificar una tarea o proceso que estés realizando a diario, regularmente. Por ejemplo, planificar tu semana. Después lo que debes de hacer es descomponer esa actividad en pasos. ¿Cuáles son los pasos que vos hacéis para planificar tu semana? ¿Cuáles son los pasos que vos hacéis, por ejemplo, para cocinar diariamente? ¿Cuáles son los pasos que vos hacéis para estudiar? Bien, cuando identificas cómo haces las cosas y cómo usas tu tiempo, más allá de qué haces con tu tiempo, es mucho más simple buscar este factor, ¿no? De simplificar las cosas u optimizar el cómo estás haciendo las cosas. Porque a partir de entender cuáles son esos pasos que seguís para completar una tarea, tenés más perspectiva de qué eliminar o directamente qué hacer de manera más simple. Entonces, el descomponer en pasos te permite eliminar un paso, dos pasos o una etapa de ese proceso o de esa tarea, que justamente suele ser ese paso o esa etapa que no agrega un valor o que no mueve la aguja respecto al resultado final, que es completar la tarea. Y el último paso en sí es hacer una prueba de esa nueva versión de cómo haces las cosas. Bien, esto es muy importante que lo puedan implementar porque diagnosticando su semana y cómo usan su tiempo y en qué actividades redireccionan ese tiempo, van a poder trabajar con esto, de la simplicidad, hacer más simple las cosas. Esto es mucho de sistemas, procesos y demás que hace mucho también a la productividad y al buen uso del tiempo. Ahora me dieron pie también a recordarles, que esto después se los voy a repetir al final muy probablemente, que creamos un recurso, es una clase súper al grano y práctica, que les permite diagnosticar eh, el uso de su tiempo durante una semana completa. Se la pueden pedir a los asesores, bien, ya sea Emir o Benja, así que ya después les voy a recordar esto porque es sumamente importante, sobre todo para este punto, ¿no? De que la simplicidad es el núcleo de progreso porque es lo que te hace sostener cualquier estructura, cualquier sistema, cualquier paso a paso en el tiempo. Y solo sosteniendo en el tiempo vas a ser realmente productivo, porque si no, simplemente recaes en una productividad motivacional que dura un par de semanas. Y el objetivo es llevarlo más allá. ¿Ok? Bien, ahora vamos con el segundo aprendizaje. La consistencia vence a la perfección. ¿A qué voy con esto? Tenés que definir escenarios para cada una de tus semanas y no quedarte solo con el plano ideal. Plano ideal me refiero a que la semana va a salir espectacular. Generalmente cuando planificamos y establecemos qué vamos a hacer en una semana, pretendemos que va a salir todo perfecto, que va a salir todo en tiempo y forma, que no van a surgir imprevistos, ni nada que nos saque de eso que queremos hacer en nuestra semana. Pero arranca la semana y como cualquier persona que le puede pasar,
es completamente normal, aparecen imprevistos, aparecen distracciones y un montón de cosas que influyen en ese plan que establecimos para esa semana. Entonces, cuando planificamos la semana, lo que hay que hacer es, en primer lugar, planificar todo lo que pretendemos hacer en esa semana, que es el ideal. Pero no podemos quedarnos solo con eso, sino que debemos definir más escenarios. Un escenario ideal es el primero, del cual parte el resto de escenarios. ¿A qué voy con esto? Ese escenario ideal te da perspectiva de todo lo que tenés que hacer en una semana. Después tenés que establecer un escenario estándar, es decir, algo que sea exigente pero realista a la vez. Que no sea el 100%, pero que por lo menos te permita cumplir con las máximas prioridades de la semana y que vaya un poco más allá, que te haga salir de la zona de confort. Es decir, que sea exigente y realista a la vez. Y después establecer un escenario un escenario bueno o un escenario esperado. Es decir, cosas que vos sabés que sí o sí vas a poder lograr en la semana y que te mantienen en esa comodidad y ese progreso semanal. No es el 100%, no es el ideal, pero por lo menos pudiste generar un progreso. Cuando vos tenés estos tres escenarios por semana, lo que haces es evitar que las expectativas te afecten, porque cuando uno planifica la semana, pretende que va a hacer todo, que va a lograr todo al 100%, que no va a haber ningún imprevisto, que va a salir todo como uno planea, control absoluto, que es mucho, es algo que se mete mucho en este punto, ¿no? Pero cuando sabemos que hay otros escenarios que pueden presentarse, nuestra expectativa también se alinea a eso que puede llegar a pasar. Y no nos bajoneamos cuando termina una semana y no se cumplió el plano ideal que fue el único que definimos para esa semana, sino que capaz llegamos a un estándar que es un 70-60% de todo lo que había que hacer. Y después tenemos este escenario esperado o tranqui, si se quiere, puede ser un 30-40%, que bueno, justamente hace a lo que es un progreso semanal, pero solamente en actividades muy importantes o no todo lo que queríamos hacer en esa semana. Entonces, clave que puedan definir escenarios para cada una de estas semanas y que no se queden solo con ese plano ideal, porque si se quedan con ese plano ideal únicamente, lo que va a suceder es que esa semana o muchas semanas no salgan como uno pretende y que te sesgues y digas, no, esta semana no sirvió para nada. Pero en realidad capaz no hiciste un 100%, pero hiciste un 85%. Pero como vos te quedaste solo con el plano ideal de quiero hacer todo esto y va a salir así, le quitas valor al progreso que sí hiciste durante la semana. Entonces, muy importante trabajar con estos tres escenarios siempre. ¿Y cómo podemos incorporar este hábito en sí de no solo la planificación, sino de establecer escenarios? Bueno, la clave está en no solo seguir sumándose a estos domingos de planificación, porque también trabajamos con planificación semanal, pero la clave de planificar semanalmente es sumarle, agregarle este plus, si se quiere, de los escenarios, ¿bien? Porque tenemos que, en primer lugar, crear el plan de acción, lo que vamos a hacer en la semana, el plano ideal, y a partir de ahí desarrollar un escenario estándar y un escenario esperado. El ideal es el 100%, sale todo excelente. Lo que es el estándar es un 60-70% de todas esas cosas que queremos hacer y un esperado puede ser un 30 o 40%. ¿Por qué es importante estos escenarios también? Porque hay muchas veces que en la semana las cosas no salen como queremos. Surgen imprevistos, urgencias, y si nosotros tenemos tres planes o tres escenarios distintos de ese plan semanal, lo que podemos hacer es enfocarnos en ya sea el escenario esperado o el escenario estándar, si es que el ideal no se puede cumplir. Y si, por ejemplo, planifiqué toda una semana con muchas actividades, dentro de las cuales hay cuatro que son las más prioritarias, y en la semana explotó todo, voló todo por los aires, hubo caos y surgieron muchas urgencias, imprevistos y demás, bueno, sé que tengo ese plan de lo esperado, de lo que sí o sí puedo cumplir independientemente de qué suceda en mi semana. Y eso hace que mi semana, a pesar de todo lo que sucedió, haya valido la pena. Porque en ese escenario esperado, de planificación, en ese plan de acción esperado, lo que hice básicamente fue solamente poner aquellas cosas que son realmente prioritarias y que hacen que la semana progrese. ¿Bien? Entonces, esto en cuanto al segundo punto o aprendizaje. Y vamos con el número 3. La energía es más valiosa que el tiempo. ¿A qué voy con esto? Gestionar tu energía es más importante que gestionar tu tiempo y es clave proteger tus horas de mayor rendimiento y dedicar ese tiempo a las tareas más importantes. ¿A qué voy con esto? Hay que ser muy conscientes de cuáles son las horas más productivas de nuestro día y enfocar las tareas más importantes del día en esos horarios en particular. La clave y los pasos a seguir en este caso que
Esto lo van a poder lograr también con este recurso del cual le hablé hace unos minutos, una clase muy práctica y breve que creamos, en la cual les enseño a diagnosticar su semana para identificar estas horas. Ahora, siguiendo el paso a paso, lo que hay que hacer en primer lugar es registrar tu nivel de energía cada 2 o 3 horas durante una semana para identificar a lo largo del día cuáles son esos momentos en los que tenés un pico de energía, es decir, las horas de mayor enfoque y motivación. ¿Para qué? Para tener esas horas reservadas para las tareas más importantes, las tareas estratégicas, las tareas que requieren de más enfoque, más concentración, más dedicación. Y lo que te permite hacer esto es tener claridad de cómo usar tu tiempo según lo que tengas que hacer, según la actividad que tengas que hacer. Y esto es muy, muy importante que también puedas comunicarlo a tu equipo y que cuides mucho el ambiente de trabajo donde apuntás a utilizar estas horas de mayor rendimiento. Porque si vos tenés claras cuáles son tus horas de mayor rendimiento, donde más energía tenés, y le pones una intención, es decir, definís qué vas a hacer en esa hora, pero tu entorno de trabajo es un caos, tu computadora es un caos, no te van a servir para nada. Y si eso no lo comunicas a tu equipo te va a interrumpir, te van a llamar, van a tocarte la puerta cada 2 minutos. Entonces, muy importante a la hora de buscar, aprovechar al máximo estas horas de trabajo, no solo cuidar el entorno, sino comunicar a aquellas personas que puedan interrumpirte de que ese horario está destinado para algo en particular. Y si se lo comunicas desde el lado de este horario lo destino para lo estratégico, para planificar y para el bien de todo el negocio, que involucra también a esa persona a tu equipo, se lo toma de mejor manera. Bien, y es una cuestión de saber poner límites y que esos límites hacen que todo también sea mejor, avance más rápido. Así que esto en cuanto al punto número 3. Punto 4, aprender a soltar para crecer. Esto es sumamente importante porque nos obsesiona muchas veces tener control absoluto de todo lo que sucede, qué pasa en nuestra semana, qué pasa en cada uno de nuestros días, qué hacemos con nuestro tiempo. Y muchas veces pretendemos que cuestiones que no dependen de nosotros, cuestiones externas u otras personas, también estén bajo nuestro control, pero hay que también saber delimitar eso. Por eso digo que el control absoluto frena el crecimiento y es clave aprender a soltar aquello que no nos acerca al objetivo. ¿Y cómo podemos implementar esto? Primero, haz una lista de todo lo que haces en tu semana. Por eso esta clase que les comenté hace unos minutos es fundamental porque les permite diagnosticar qué hacen con su tiempo durante una semana y les permite detectar distracciones, que va mucho de este lado también. Porque haciendo esta lista de todo lo que haces en una semana, lo que debes de hacer es utilizar esta pregunta filtro. ¿A qué voy con a qué voy con esto de filtro? De que te permite filtrar si esa actividad que haces en tu semana te aleja o te acerca de tu objetivo. Entonces, por cada actividad de esa lista, lo que debes de hacer es preguntarte, ¿esta actividad que estoy haciendo me aleja o me acerca del objetivo que tengo? Esto es clave porque te da claridad total de no solo qué estás haciendo con tu tiempo, sino qué impacto, qué efecto tiene eso respecto al objetivo que definiste. Ahora, si no tenemos ni siquiera un objetivo definido, esto no nos sirve. Es muy importante tener claridad de qué queremos lograr y eso nos da claridad de cómo vamos a utilizar nuestro tiempo. Bien, no podemos pretender planificar, usar bien nuestro tiempo si ni siquiera sabemos qué queremos o hacia dónde estamos yendo. Entonces, clave este punto. Y una vez que tenemos esta lista y respondimos a esta pregunta, tenemos que eliminar, simplificar o delegar aquellas tareas que te alejan de ese objetivo o eso que querés lograr, ese progreso que querés generar. Clave este punto y fue uno de los puntos que por ahí más retorno me generó porque me dio claridad de qué cosas sí y qué cosas no, a qué decirle sí y a qué decirle que no. Entonces, fundamental este punto número 4. Y vamos con el punto número 5. Bien, acá ya vamos a entrar a la segunda sección. Comportamientos que impulsan el alto rendimiento. ¿A qué voy con esto? La priorización extrema es una herramienta clave. Es el punto 5, ¿bien? ¿Y a qué voy con esto? Si todo es importante, nada lo es. Bien, y quiero hacerles una pregunta y los voy a leer por el chat. ¿Les pasa que hay semanas que arrancan, que definen qué quieren hacer, pero todo parece igual de importante y no saben por dónde empezar? Los leo ahí por el chat. Si es así, pongan un número 1. A ver. Bueno, explotó el chat. Oh, casi 200 personas. Bueno, gracias por sumarse. Gracias por el tiempo. Sí, mucho, mucho. Bueno. Es algo que se repite bien y se debe a esto, de que sabemos qué hacer muchas veces en nuestra semana,
pero no sabemos por dónde empezar. Y ahí es donde perdemos tiempo, donde hacemos un poquito de todo durante la semana, termina la semana y está todo a medias, entonces sentimos que no progresamos realmente. Y esto se debe a que hay que saber definir prioridades. No solo por día, sino por semana, por mes y por año, porque eso es lo que te da claridad y perspectiva de para qué vas a usar tu tiempo, qué decisiones tenés que tomar, y eso te permite también pensar en otros términos, ver más allá. Pensar también en el efecto que tiene las consecuencias, el efecto que tiene las acciones que hoy en día tomas para el corto, mediano y largo plazo. Entonces, es fundamental definir tres prioridades principales al día y enfocarte en ellas con intención. ¿A qué voy con intención? De realmente ser consciente del efecto, del impacto que puede tener el priorizar esas actividades. Entonces, el accionable, el paso a seguir es o sea, esto lo podés hacer planificando tu semana. O sea, si planificas tu semana, tenés perspectiva de qué hacer por cada uno de tus días y ahí es donde definís prioridades. Y es clave que la noche anterior, bien, escribas o definas las tareas más importantes a realizar el día siguiente. Que ordenes esas tareas según el impacto en tus objetivos que definiste y que al comenzar el día, tu enfoque, energía y dedicación estén puestas en esas tareas más importantes. ¿Antes de qué? Antes de atender todas las tareas operativas, reuniones, responder WhatsApp, responder correos, porque si vos comenzás el día o utilizás tus momentos del día en los que más energía y enfoque tenés para las actividades que son más importantes y que más te hacen progresar, el día está ganado, literalmente. Está ganado en el sentido de que le pusiste una intención a tu tiempo, usaste bien tu tiempo y eso te permitió progresar. Bien, hiciste cosas que te acercaron a tu objetivo. Y después viene el resto de cosas. Reuniones, atender a clientes, puede ser también esto de crear contenido, tareas operativas, ¿bien? Así que esto en cuanto al punto número 5. Punto número 6. Delegar para liberar. ¿A qué voy con esto? Crecer no es cuestión de hacer todo, de ser un pulpo, sino de confiar en las personas correctas y los sistemas adecuados para asumir tareas específicas, ¿bien? Para delegar, obviamente, es importante tener perspectiva de cómo se hacen las cosas para delegar efectivamente y que la persona a la cual se lo vayas a delegar tenga claridad de cómo hacer eso, ¿bien? Por eso es importante que siempre diagnostiquemos qué hacemos con nuestro tiempo y podamos detectar qué actividades podemos eliminar, podemos simplificar o delegar. El delegar implica muchas cosas también, ¿no? Depende del momento en el cual estés, si se puede financiar esa delegación, ya sea contratando a alguien nuevo y demás. Pero para poder eh, implementar este paso número 6 de delegar para liberar, en primer lugar hay que hacer una lista de tareas que consumen tiempo en tu día a día, en tu semana, pero que no generan un impacto, tareas repetitivas, por ejemplo, tareas administrativas. Después, seleccionar una tarea y delegar su ejecución, es decir, establecer pasos en el sentido de cómo haces vos esa tarea y eso te permite proporcionar instrucciones claras a quien se lo vas a delegar y la mejor forma de delegar es, en un principio, mostrarle a la persona cómo se hacen esas cosas hasta que tome perspectiva y noción de todo lo que abarca esa tarea. Y después tenés que comenzar a hacer una distribución de tareas. Bien, si son 10 tareas las que abarcan ese rol, por ejemplo, vamos con 50% y 50%. 50% de tareas las hace la persona a la cual le vas a delegar y 50% las sigo haciendo yo, para que trabajemos en conjunto y que vea también cómo hacen las cosas y yo veo cómo hace esas cosas también. Progresivamente ese porcentaje se va a ir desbalanceando hasta que llegue un punto en el cual esta persona abarca el 100% de las tareas de ese rol. Y ahí es donde podés trabajar con esto de la retroalimentación, darle feedback a partir de cómo va implementando todo lo que abarca su rol o sus responsabilidades. Y después podés evaluar resultados y ajustar lo que sea necesario. Entonces, esto en cuanto al punto número 6. Punto número 7, optimizar antes de escalar. ¿A qué voy con esto? Es fundamental este punto porque muchas veces buscamos escalar o optimizar algo que ni siquiera está siendo eficiente, ¿no? Entonces, escalar algo ineficiente solo multiplica los problemas. Primero tenés que perfeccionar tus procesos o cómo haces las cosas y luego buscar crecimiento, porque si buscas crecer sobre una estructura o hacer crecer una infraestructura, ya sea de tu negocio, de tus proyectos y demás, sin bases sólidas, es muy complejo de que esto realmente sea sostenible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Seleccionar un proceso clave que se repite con frecuencia, por ejemplo, atención al cliente, descomponer eso en pasos, identificar cuáles son las áreas o tareas que tienen fricción, es decir, que son complejas, que dependen de muchas personas o que realmente llevan mucho tiempo. Ahí lo que debes hacer es simplificar o automatizar
las tareas que sean innecesarias y probar esa nueva versión antes de implementar algo a mayor escala, ya sea contratando a más personas, ya sea sumando más clientes, etcétera. Bien, ahora, muy importante el punto que sigue, y es cerrar ciclos para mantener claridad. Y les hago una pregunta. ¿Les pasa que comienzan el día con mucha energía, que saben las cosas que tienen que hacer, pero recaen en el multitasking, el hacer muchas cosas en simultáneo, y es como que abren ciclos de cosas, abren tareas nuevas y empiezan a hacer varias cosas en simultáneo? ¿Les pasa esto? Pongan un número uno. A ver, a ver. Sí, el famoso multitasking es de las cosas que más desgaste genera en cuanto a lo que es el enfoque, la capacidad de concentración y la productividad en sí. Porque imagínense que yo, por ejemplo, estoy en la mañana armando esta clase y tengo el WhatsApp abierto. Me llegan 3 consultas de algo que hay que resolver. Me meto a cada uno de esos chats mientras sigo armando la clase. Ya tengo la clase más las 3 conversaciones. Bien, entonces ya tengo 4 ventanas abiertas en mi cabeza, que no están cerradas porque las sigo haciendo. Después me llega un llamado, por ejemplo, una ventana más. 5 ciclos que se abren o 5 actividades que están corriendo en simultáneo. Después, estoy en esa situación, ¿no? Con las conversaciones de WhatsApp, la llamada que le acabo de terminar, pero me dijeron que había que resolver algo, entonces hay algo más por trabajar, más la clase. Vienen y alguien del equipo, viene así, me hace el famoso tag y eh, me pregunta sobre algo que hay que resolver también. Ya tengo como 5 o 6 ventanas abiertas y eso hace que, consciente o inconscientemente, yo tenga tareas que le di un comienzo, las empecé a realizar, pero que no las terminé. ¿Bien? Entonces, eso se empieza a acumular y llega un punto en el que terminas aturdido, que no te puedes concentrar y que estás queriendo hacer una cosa, pero estás pensando en todo lo otro que todavía hay dando vueltas. Entonces, esto es algo que constantemente pasa por no tener un entorno de trabajo ordenado y no tener la capacidad de enfocarse en una única cosa a la vez y tampoco de saber poner límites. Porque si yo sé, por ejemplo, volviendo a uno de los puntos anteriores, que hay ciertos horarios en los que tengo más capacidad de enfoque, soy más productivo y demás, y aprovecho esas horas para estas actividades, tengo que hacer una actividad a la vez. El WhatsApp lo tengo que cerrar, el teléfono lo debo de apagar y debo de evitar las distracciones. Pero ¿cómo evito las distracciones si no sé cuáles son? Bueno, diagnosticando tu semana. Por eso está este recurso que ya después vamos a pasar, donde explico cómo diagnosticar tu semana, cómo usas tu tiempo, cuáles son tus distracciones y a partir de ahí ver qué optimizar. Entonces, todo esto me lleva a este punto, ¿no? Cerrar ciclos para mantener claridad. Cada vez que completas una tarea, revisa, o sea, revisala y ajustala, ¿bien? Los ciclos cerrados son los que liberan espacio mental y te permiten avanzar con claridad hacia la siguiente meta o hacia la siguiente actividad que debes de hacer. Es ideal que cualquier actividad que empieces la termines para recién ahí avanzar sobre una nueva actividad. Porque si lo llevamos a, por ejemplo, algo aparte de esto, algo aparte de la planificación, supongamos que compro un terreno en el que quiero construir 5 torres. Compro materiales, tengo el equipo de trabajo, todo y quiero construir las 5 torres en simultáneo. ¿Qué va a pasar ahí? Los recursos y el equipo, el tiempo, la plata, todo se va a distribuir en 5, por lo que es muy probable que sea más lenta la construcción de todo eso porque los recursos están divididos en 5 cosas a la vez. Pero si yo en vez de eso dedico todo el enfoque del equipo, todo el capital, todo el tiempo y todos los materiales a construir una torre para que a partir de ahí construya la segunda, todo es más simple, porque ya, por ejemplo, a esa torre le puedo dar un uso. Entonces, esto es lo que suele pasar cuando hacemos muchas actividades en simultáneo. Nuestra energía, nuestro enfoque, la productividad, la capacidad de trabajar y la calidad del trabajo se distribuye en la cantidad de actividades que estemos haciendo en simultáneo. Por eso es clave hacer una actividad a la vez. Bien, ahora, al final de cada jornada, lo que te recomiendo es que hagas una lista de cuáles son las tareas completadas de tu día y cuáles son las pendientes. Evalúa, en segundo lugar, segundo paso, por qué quedaron pendientes esas tareas. Bien, si es por algo tuyo, si es una tarea que dependía de alguien más, haz ese filtro, pregúntate por qué quedaron esas tareas pendientes. Y no solo te preguntes eso, sino
pregúntate si esos pendientes son realmente importantes. ¿Para qué? Para que sea lo primero que hagas al día siguiente, cuando comience el día. Cuando suelo tener pendientes, que suele pasar de vez en cuando, es algo completamente normal, son las primeras actividades o mi principal prioridad al comenzar el día. Porque si yo recaigo en dejarlo para otro momento, hacerlo al final del día siguiente o hacerlo la otra semana, empiezo a acumular pendientes. Entonces, la acumulación de esos pendientes es lo que hace que tenga cada vez más cosas por hacer, más todas las cosas nuevas que van apareciendo. ¿Alguien de acá cuenta o va sumando pendientes todas las semanas? Pongan un número 2 en el chat. Uy, un montón. Bueno, la forma de trabajar con estos pendientes es este punto, ¿bien? Tratar de abrir un ciclo, cerrarlo, empezar una actividad y cerrarlo. Y si hay pendientes, que sea lo primero que hagas al comenzar el nuevo día. Bien, ahora vamos con la sección número 3. Lecciones de vida que no vas a encontrar en un libro. La productividad se trata de hacer, no se trata de hacer más, sino de ser más. Este es el punto 9. ¿A qué voy con esto? Tu valor no está en cuántas cosas completas, sino en el impacto real que generas con esas cosas. Es decir, la calidad siempre supera a la cantidad. No se trata de cuántas horas trabajas, cuántas cosas haces, sino de la calidad de cada una de esas horas de trabajo y del impacto que tienen esas horas de trabajo en sí. De nada sirve vivir ocupado, vivir haciendo miles de cosas si estoy siempre en el mismo lugar. Y estoy siempre en el mismo lugar porque no tengo objetivos claros, porque no sé qué hacer con mi tiempo, no sé qué dirección, no sé hacia dónde ir. Y eso hace que le dé un mal uso a mi tiempo. Muchos quieren recaer en esto de completar su agenda, su calendario con actividades, reuniones, para estar ocupados, porque el tener una agenda llena muchas veces te da la sensación de, che, o sea, estoy ocupado, soy productivo porque tengo un montón de cosas por hacer. Pero no necesariamente es así. Hay muchas cosas de tu día a día, de tu semana, que no son las que te acercan a tu objetivo. Se relaciona con un punto que vimos antes, de filtrar entre todas las cosas que hacemos en una semana, qué cosas me acercan al objetivo y qué cosas no. Por eso es muy importante este concepto de que no importa cuántas horas trabajes, sino de la calidad de cada una de esas horas de trabajo. La calidad de esas horas de trabajo va a depender de tu capacidad de enfoque, de qué tan claro tengas tus objetivos, de qué tanto planifiques y de qué tanto valor le des a tu tiempo. Bien, esto es fundamental y es uno de los principios que más me ha cambiado la forma de trabajar en cuanto a la productividad y el uso de mi tiempo. Ahora, de nuevo, pasos. Diagnostica cómo estás usando tu tiempo, detecta cuáles son esas oportunidades de mejora e implementa esas mejoras en el uso de tu tiempo. Es muy complicado que pases de ser una persona ocupada a ser alguien productivo si no sabes ni cómo estás usando tu tiempo. Y no podemos recaer o quedarnos en esta excusa barata de no me alcanza el día, necesito días de 30 horas, o quiero planificar un año de mi vida y no puedo, porque no podemos pretender planificar o tener claridad de qué vamos a hacer en un año si no somos capaces ni de planificar un día de nuestra vida, o si no somos capaces de saber qué hacemos con nuestro tiempo. Entonces, muy importante el diagnóstico. Sí, te pueden sugerir muchas veces en otros lados el planificar, implementar este hábito, etcétera. Pero ahí estás haciendo algo sobre los problemas que hoy en día tenés. Es decir, no estás trabajando la raíz de eso. La raíz de la falta de orden, la falta de claridad, la falta de gestión de tiempo, tu improductividad. Por eso, diagnosticando qué haces con tu tiempo, lo que ganas es claridad de cuál es la raíz, cuál es el problema raíz. Y trabajando con esa raíz, todo lo que construyas a partir de ahí va a ser sostenible. Si no, directamente estás queriendo tapar un pozo con una curita que tarde o temprano se va a salir, va a ser insostenible. Entonces, muy importante este punto y es de lo que más me ha marcado. ¿Cuál es el punto? La productividad no se trata de hacer más, sino de ser más. Es decir, no se trata de cuántas horas trabajas o qué tantas actividades haces, sino de la calidad de cada una de esas horas de trabajo. Y si esas actividades que haces con tu tiempo generan un impacto real en relación al objetivo que querés lograr. ¿Bien? Punto número 10. El enfoque radical lo cambia todo. ¿A qué voy con esto? Cuando te concentras de manera obsesiva, ¿bien? En lo que importa, eliminas el ruido y progresas más rápido que el resto. ¿A qué voy con esto? Es fundamental el hecho de que no solo diagnostiques tu semana, sino que a partir de ese diagnóstico semanal puedas planificar qué vas a hacer con tu tiempo. Esto es lo que
a uno le da perspectiva de cuáles son las prioridades y qué tiene que hacer puntualmente con el tiempo cada uno de los días o las semanas en general. Cuando uno sabe no solo en qué se debe de concentrar, sino cuáles son las distracciones que debe de eliminar, gana una capacidad que pocas personas logran en el sentido de qué tanto pueden progresar en una semana. Bien, por eso el paso a paso a seguir para cumplir con este punto de tener un enfoque radical o una capacidad de concentración muy, muy fina en eso que queremos lograr es hacer una lista de tus actividades actuales, que es este diagnóstico de que ya se fue repitiendo en muchos puntos anteriores, y hay que clasificar esas tareas, es decir, clasificarlas en tareas que te hacen progresar o tareas que te alejan del objetivo. Bien, y a partir de acá tenemos que eliminar esas tareas o posponerlas para otro momento. Tareas secundarias, tareas que no hacen al progreso que queremos, no hacen al objetivo. Bien. Y también es muy importante para esta concentración no solo trabajar con el entorno de trabajo, cuidar el ambiente en el cual trabajamos, que esto abarca lo físico y lo digital, sino que mi sugerencia siempre es trabajar por bloques ininterrumpidos de 1 hora y media a 2, ¿bien? Y ahí tomar descansos. ¿A qué le dedicamos eh, esos bloques de tiempo? A las tareas que marcan la diferencia en cuanto al progreso que queremos generar. Así que esto en cuanto al punto número 10. Y el punto número 11 es fundamental porque, como digo acá, el tiempo es finito y hay que aprender a respetarlo. Cada minuto sin intención es un minuto perdido para siempre y es fundamental trabajar con un propósito claro y asegurarte que tus acciones reflejen tus prioridades. ¿Alguien de acá siente que semana tras semana procrastina cosas importantes o sabe realmente lo que debe de hacer, pero lo deja para otro momento? Los leo ahí por el chat. Pongan un número uno. Uno, uno, uno. Vamos todos. Uno. Ok. Les voy a decir qué opino de la procrastinación. La procrastinación para mí es un acto de ingratitud. ¿A qué voy con esto? Cuando procrastinas o dejas cosas para otro momento, cuando no le das valor a tu tiempo, estás siendo ingrato, estás siendo desagradecido con la posibilidad de hacer cosas que tenés. Uno no dimensiona todas las cosas que tuvieron que pasar para que hoy en día estés viendo esta clase con internet, con una computadora, con un celular, con herramientas a disposición. Todo un árbol genealógico, toda una familia, generación tras generación, trabajando durísimo, ¿bien? Haciendo cosas que ni siquiera te imaginas para que hoy en día vos estés acá, vivo, viva, con esta herramienta a disposición. La cantidad de cosas que tuvieron que pasar para que hoy en día vos estés dejando cosas para otro momento, desaprovechando tu tiempo, desaprovechando la oportunidad que tenés de estar vivo y hacer cosas, no tiene sentido. O sea, es un acto de ingratitud total la procrastinación. Es fuerte, sí, pero yo lo veo de esa manera y es lo que me permite darle un valor a mi tiempo. Porque el que yo esté acá dando esta clase y haciendo lo que realmente me apasiona, implica que antes de este momento hayan tenido que pasar un montón de cosas, sacrificios, muchos riesgos también se tomaron, y no hablo de mí, sino de las personas que vienen de generaciones pasadas, mi papá, mi mamá, yo mismo también. Entonces, no sean desagradecidos. Aprovechen la oportunidad que tienen de no solo utilizar su tiempo a su favor, sino de tener claridad de cómo utilizarlo. Bien, como digo, es fuerte, pero es mi concepto de procrastinación. Y el procrastinar implica el ser desagradecido con la vida en sí que se te otorgó, por así decirlo, la oportunidad de estar vivo. Entonces, esto en cuanto al punto número 11, ¿bien? Y para poder darle esta intención al tiempo es fundamental la planificación. Semanal, mensual, trimestral, semestral, anual. Saber qué vas a hacer con tu tiempo es la clave de todo y eso es lo que te permite definir prioridades, ¿bien? Y vamos con el último punto. Punto número 12. El descanso es parte de la estrategia. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? El alto rendimiento no es sostenible sin recuperación. Por eso es muy importante saber cuándo detenerse y también cuándo acelerar. Hay momentos del día en los que yo no hago nada. ¿Bien? Son 10-15 minutos para después retomar con el progreso o el trabajo, lo que sea, el estudio. Y el saber descansar y el priorizar tu energía es lo que va a condicionar qué tan productivo seas en un día. Porque si vos te quedás con la de paso de largo
para poder llegar con los tiempos, en vez de ver qué mal uso le estás dando tu tiempo y por qué no estás llegando. Lo que pasa ahí es que vas a pasar de largo, vas a capaz terminar las cosas con una calidad baja de trabajo porque no tenés energía, y eso va a hacer que tu productividad o tu día después de ese mal descanso no lo puedas aprovechar. Entonces, yo siempre priorizo el descanso porque es lo que me hace tener energía y esa energía me permite ser productivo. De nuevo, no es cuántas horas trabajas, sino la calidad de cada una de esas horas de trabajo. Alguien de acá, los leo por el chat, les pasó que querían llegar con las fechas y tuvieron que pasar de largo haciendo alguna tarea, algún proyecto, algún trabajo o algo del negocio. Los leo. Ahí pongan un número uno. A ver. Sí, muchas veces. Uno, uno, uno. Uy, explotó. 182 personas. Bueno, gracias. Un montón de gente. Siempre al último momento. No me da la energía. Sobre que no llegamos con las fechas. Encima no tenemos energía para aprovechar ese poquito tiempo que nos queda frente a la fecha límite. A ver. Uno, uno, uno. Dormí 6 7 horas y media. Sí. Otro punto clave. No es cuántas horas dormís, sino qué calidad de descanso tenés. Descansar no es lo mismo que dormir. Guarda ahí. Ok, bien. Así que, bueno, esto en cuanto al punto número 12 y las 12 claves que me permiten no solo ser una persona productiva, un emprendedor de alto rendimiento, sino sostener eso en el tiempo. Lo vengo sosteniendo hace muchos años y lo vengo aplicando también con otros emprendedores y con equipos de trabajo. Bien, entonces, el accionable en este caso es programar pausas de 10 minutos por cada 2 horas de trabajo, dedicar un día a la semana a desconectarte mayormente del trabajo y encontrar actividades que te recarguen, ya sea en la parte de salud, ya sea, puede ser en ejercicio, puede ser meditación, y que puedas agregarlas a tu rutina. Bien, ahora, pasó el primer mes del año y les voy a hacer una pregunta clave. Si lograste progresar y aprovechaste el mes de enero, pone uno en el chat. Pero si estás en el mismo lugar de siempre y no tenés claridad de qué vas a hacer en febrero, ni en el resto de meses del año, pone un número 2. A ver, quiero verlos en el chat. Uno, uno, 2, 2. Está variado, está parejo. A ver. Uno, uno, 2, 2, 2. Uno, 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 uno. Uno y medio. 2, uno, uno, uno. Bueno, explotó. 2, uno y medio. 2. Bueno, hay 4. Bueno, hay variedad, hay variedad. Ok. ¿Por qué hago esta pregunta? Bien. Porque hay una forma de que trabajemos con todas estas claves más en profundidad y aplicado a tu caso en particular. Bien. ¿Para qué? Para que puedas sacarle provecho a febrero y al resto de meses del año y que puedas comenzar el 2025 de una vez por todas. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo es posible esto? A través de Hiperfoco. ¿Quieren que les presente de qué trata Hiperfoco? Los leo ahí por el chat. A ver. Sí, 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 sí. Sí, of course. Hasta en inglés. ¿De dónde nos estaré escuchando eso? Bueno, vamos con esto. ¿Qué es hiperfoco? Bien, hiperfoco es un sistema de productividad para aplicar cada día y lograr recuperar el control de tu tiempo, eliminar el caos laboral y liberar hasta 3 horas al día. Bien, ¿para qué? Para que puedas priorizar lo que hoy consideres más importante a nivel profesional y a nivel personal. Bien, ¿cómo voy a ayudarte a lograr todo esto? Todos estos puntos que te acabo de mencionar a través de 3 pilares. El método PST de planificación sostenible, consultoría semanal y acompañamiento, y tu propio asistente de productividad. Bien, vamos por partes. Pilar número uno, método PST de planificación sostenible. Es un método de planificación propio que te permite diseñar tu futuro mientras disfrutas del presente. Es clave porque te permite priorizar lo que realmente importa, te permite distribuir tus esfuerzos y tu energía de manera estratégica para enfocarte en lo que realmente te hace progresar, y gracias a esto puedes mantener el control de tus metas a lo largo del tiempo y sin agotamiento en el camino. Bien, es fundamental y es lo que hace que puedas sostener en el tiempo la productividad y el alto rendimiento. Y es lo mismo que yo implemento hace años, no solo conmigo, sino con mi equipo de trabajo y con distintos emprendedores que fui trabajando. Pilar número 2, consultoría semanal y acompañamiento. Semanalmente, para con quienes ya están en Hiperfoco, que pueden hacerse presentes ahí por el chat, no solo los acompaño en cuanto a lo que es la implementación, sino que me aseguro de que tengas resultados inmediatos cada semana. Porque en estas sesiones de consultoría y acompañamiento grupal, te doy claridad total de qué tenés que hacer
en tu semana, bien, porque son los domingos. Me aseguro de que implementes correctamente el plan de acción y es un espacio muy, muy clave porque aprendes de la experiencia de otros, de personas que están en o que estaban en la situación en la cual vos hoy en día estás y te rodeas de un entorno de personas que apuntan a ser más productivas, a mejorar sus hábitos, a mejorar su rendimiento. Y qué mejor que tener un entorno que te impulsa a lograr esos objetivos y a sostener esa productividad por un mes, 3 meses, 6 meses y un año, ¿bien? Entonces, esta consultoría es clave porque tengo una capacidad de resolver situaciones, casos prácticos, que es mucho de lo que vemos, en cuestión de minutos. Y una pregunta bien hecha, que para eso está este momento, y te enseño también a hacer preguntas, te puede resolver completamente la semana. Y con esto ganas claridad de qué hacer durante cada uno de los días de la semana que está por comenzar. Bien, y por último, tenés a disposición tu propio asistente de productividad. En sí, es tu propio asistente personal de productividad del día a día, se llama Hyperbot. En sí, es como tenerme a mí a disposición 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana, porque es un asistente virtual que esté educado para asistirte con todo lo que es la metodología de hiperfoco, las estrategias, los métodos y demás, y te ayuda a organizar tu negocio y tu vida personal en cuestión de minutos. Te enseño a utilizarlo y es extremadamente fácil de usar, por más que no tengas experiencia previa usando este tipo de herramientas. Bien, este es otro pilar de lo que tiene que ver con el acompañamiento, porque la intención principal es que puedas implementar esto lo más rápido posible, porque vamos al grano, trabajamos eh, con cuestiones muy prácticas y el detalle está en que implementando el paso a paso puedes tener resultados visibles en sí desde la primera semana. Bien, hay casos así como el de Kevin Díaz que venía arrastrando cuestiones a nivel productividad, hábitos, rendimiento en sí, de hace 6 meses, por lo que había comentado en su momento. Se sumó Hiperfoco y a los 3 días pudo resolver todas esas cuestiones. 3 días. Cuestiones de 6 meses las resuelve en 3 días. Bien. Así que esto en cuanto al tercer pilar. Y muchos te dan hacks, tips rápidos y soluciones genéricas, bien que puede que sea cosas que hayan visto por ahí. Pero en Hiperfoco trabajamos con soluciones sostenibles. Bien, apuntamos a que la productividad y el alto rendimiento sea sostenible en el tiempo y no algo de un par de semanas. Y todo aplica a tu caso en particular porque no trabajamos con soluciones genéricas. Bien, más allá de todo esto que estoy diciendo, quiero que presten atención a este video en el cual hay personas que están pasando por hiperfoco o que ya pasaron por el proceso y creo que más allá de mi palabra, su palabra vale muchísimo también. Así que vamos a escuchar esto rápidamente. Confírmeme por el chat si se escucha el audio. Básicamente nos volaste la cabeza. Mirá que solemos ser bastante ordenados porque tenemos 4 hijos y varios ahí proyectos. Me hubiese gustado tenerla muchísimo antes. No sé, antes era un desorden descomunal mi día. Muchas veces me he preguntado, bueno, ¿cómo hago para tener un plan de acción? ¿Cómo me manejo, ¿no? ¿Cómo hago para ahorrar el tiempo? Soy el típico que se ve todos los días un video de cómo ser más productivo. Toda esa angustia matinal o de primera mañana desapareció por completo porque tenía súper claro toda la cantidad de cosas que podía llegar a hacer durante ese día. No podía y no me daba el tiempo, me acostaba tarde, me levantaba temprano, no terminaba nunca, me faltaban horas. Y eso me sirvió y haciendo esas cosas como que fui avanzando más, en vez de querer abarcar todo y no terminar abarcando nada. Mirá, está muy bien. Felicitaciones por eso. La verdad que lo necesitaba, te voy a decir. No te voy a decir. No es que está bueno, lo necesitaba. Es que yo no estoy acostumbrado a ponerle un objetivo y empezar a desglosarlo como lo hiciste vos. Eso yo no estoy acostumbrado a hacerlo. Y creo que te da mucha claridad. Me encantaron los módulos, me pareció info que no está disponible en todos lados. Y ahora ya tengo como una planificación, ya voy como más ordenada. La verdad que me cambió mucho, ¿cómo te puedo decir? La mentalidad, por así decirlo. O sea, yo tenía una perspectiva diferente, ¿viste? Con ese módulo dije, wow, la verdad que, o sea, aprender a tener un plan de acción, una estructura, ¿no? A saber definir objetivos, que puede dar mucha más claridad, que puede ayudar también en el proceso, ¿no? Reduje las horas de Instagram, de las redes, limpié todo mi escritorio. Nada, o sea, como que ya empecé a aplicar y me voló la cabeza. La verdad que me re gustó. Tremendo, mucho valor, la verdad. Sí, lo más importante es que identifiqué qué es lo que me distrae. Clarísimo. El ejercicio para mí tuvo un impacto espectacular. Y aquí tendría que agradecerte porque la cantidad de pendientes que
acabé solo el primer día. Mira, ahora mismo se me han puesto los pelos de punta. Algo que me resumó fueron los podcasts. Eso me dio mucha claridad y, bueno, a la vez que vas cumpliendo objetivos tras objetivo, te vas motivando más y hace que no te achanche durante el día. Así que a mí me vino genial. Ahora, sea la hora que me acuesto, la hora que me tengo que levantar, lo que tengo que hacer en tiempos, horarios y también una de las cosas que te da esto es la claridad y también rescatar esto de la satisfacción que te da el orden, cómo se va acomodando todo, es impresionante. Bueno, esto respecto a hiperfoco, como digo, no quedo solo con mis palabras, sino voy más allá de esto, de las personas que fueron viviendo el proceso. Y vamos con otro punto clave que tiene que ver con esto, más allá del testimonio en sí, de las personas que vienen viviendo el proceso o ya lo terminaron, y tiene que ver con que puntualmente Hiperfoco te ayuda a recuperar el control de tu tiempo, eliminando el caos laboral y liberando hasta 3 horas al día para que puedas priorizar lo que hoy consideres más importante en tu vida profesional y personal. ¿Querés más tiempo para tu proyecto? Podés tenerlo. ¿Más tiempo para tu familia, tus amigos, tus relaciones? Lo podés tener. ¿Querés más tiempo para vos mismo, para vos misma, para hacer todas esas cosas que dejaste de hacer porque tu vida terminó consumida por el caos laboral? Lo vas a tener a disposición. Entonces, clave este punto respecto a hiperfoco en sí. Y si querés que te ayude a recuperar el control de tu tiempo, eliminar el caos laboral y liberar hasta 3 horas al día para que puedas priorizar lo que hoy consideres más importante en tu vida profesional y personal, quiero invitarte a que te inscribas a Hiperfoco. Todo esto que vimos está incluido por un pago único de $117, ¿bien? Y si querés que lo implementemos juntos, podés ponerte en contacto con tu asesor para que veamos desde hoy mismo cómo podemos empezar a trabajar, ¿bien? A ver, tenemos estos 3 pilares en sí, los 3 pilares que fuimos viendo recién. En primer lugar, método de planificación sostenible, método PST, las consultorías semanales y el acompañamiento que doy en sí. Y después tenemos el punto de el asistente de productividad que está a disposición tuya, que es como tenerme a mí en, o sea, 24 horas del día, 7 días de la semana en sí. Así que esto en cuanto a la propuesta de Hiperfoco, los pilares con los cuales trabajamos, pero esto no termina acá, porque además de todo esto, bien, contamos con una garantía de responsabilidad absoluta. Y te lo voy a leer textualmente. En caso de no conseguir resultados, luego de haber implementado el paso a paso de Hiperfoco, podrás presentar tu caso para poder verificar que realmente no te haya resuelto o no te haya dado resultados. Y de realmente ser así, vas a tener una sesión 1 a 1 conmigo para armar un plan de acción y guiarte en la implementación. Esa es una opción. O directamente te devuelvo todo el dinero. Es decir, hay riesgo cero. Bien. El escenario esperado es que al ingresar Hiperfoco puedas tener la capacidad de definir prioridades claras, priorizar lo que importa, distribuir tus esfuerzos estratégicamente, mantener el control en tus metas a lo largo del tiempo sin agotarte en el camino, claridad total de qué tenés que hacer en cada una de tus semanas, tus meses y tu año en general, capacidad de planificar en el tiempo de ver, proyectar, tener esa visión a largo plazo y avanzar hacia tus metas cada semana. Ese es el escenario esperado. Y lo peor que puede pasar es que no conseguiste los resultados que buscabas. Puedo analizar tu caso para ver si realmente fue así. Y si aplica, vamos a tener esa sesión 1 a 1 para trabajarte y guiar más de cerca. Te vas a llevar todas las herramientas que tuviste a disposición para poder seguir implementando y aumentar tu productividad y más. Y así todo, como digo, te devuelvo el dinero si es que no te resulta. ¿Bien? Así que eso en cuanto a este extra que hay. Pero esto no termina acá, ¿bien? Porque además de todo esto, si te inscribís a Hiperfoco, bien, y sos parte de los primeros 5 que toman la decisión y se hacen responsables y dan el paso de ser parte de Hiperfoco, tienen acceso a una sesión 1 a 1 conmigo. Es decir, si estás entre estos primeros 5, tienes una sesión 1 a 1 conmigo. Son en total 5 sesiones, una por cada persona que se sume. Y además, en sí, si ingresas antes del 31 de enero, tenés acceso vitalicio a Hiperfoco. Bien, así que para que lo tengan presente, pueden hablar directamente a los asesores. Ya voy a pasar los contactos por los grupos. Bien, se puede pagar con USDT. Sí, recibimos todos los medios de pago. Nico, ¿cómo se hace con la sesión 1 a 1? Si te sumás y estás dentro de estas primeras 5 personas que ingresan, tenemos esa sesión 1 a 1, que es algo que coordino personalmente con cada una de las personas que lo ganan. Bien, a ver. A ver, sos gigante, Nico. Gracias por Hiperfoco. Gracias por tanto. Me interesa.
Ok, bueno, voy a pasar los números de los asesores en sí. Yo estoy dentro, pero tengo una consulta. Bueno, ahí puedes hablarme directamente. Iván, ahí vamos a hablar por privado, así que ahí después vemos ese caso. Pero bueno, como digo, voy a pasar ahora los números de los asesores, ya sea Benja o Emir, para quienes quieran aprovechar este beneficio. Bien, es un beneficio para quienes tienen la responsabilidad de resolver esto y no solo solos, sino que lo podamos resolver en conjunto con todo este acompañamiento y asegurándome de que implementen todo esto de manera correcta. Y qué mejor que poder tener resultados desde la primera semana, ¿bien? Porque esta es la intención de Hiperfoco. Ir al grano, lo práctico, sin rellenos. Así que esto en cuanto a los beneficios de tomar la decisión, si sos parte de esos primeros 5 que ingresan, accedes a un 1 a 1 conmigo. Y si esos 5 cupos se acaban, que suelen volar cada vez que hacemos este tipo de beneficios en sí, podés también tener la posibilidad de ingresar sin ningún inconveniente y tenés este beneficio también, ¿no? De el acceso vitalicio, siempre y cuando ingreses antes del 31 de enero. Así que, de verdad, muchas gracias por sumarse. Quiero hacerles una última pregunta y es, del 1 al 10, ¿qué les pareció la sesión? Esta sesión distinta a lo que venimos trabajando domingos anteriores. Una sesión temática, bien, combinada con mucha experiencia, casos prácticos y cuestiones que por ahí no están en un libro o en otro lado, sino que son aprendizajes de estos años que llevo dedicándome a esto. 10 de 10, 10, bueno, me alegro que sea así. Para quienes por ahí se sumaron más tarde, ya después vamos a pasar la grabación, queda a disposición. Y no se duerman que ahí me... A ver. Ahí sí están muchas consultas respecto al tema del acceso, así que, como saben, son 5 cupos nomás, no se duerman, son 5 cupos, vuelan rápido y si, bueno, no se da esto de que ingresen dentro de los primeros 5 porque se agotan los cupos, de todos modos pueden acceder de manera vitalicia a Hiperfoco. Así que, como digo, gracias por el tiempo, la confianza, gracias por sumarse un domingo más. Nos vemos el otro domingo y vamos a estar conversando durante la semana porque hay un par de novedades ahí que ya les voy a estar comentando más adelante. Sobre todo la novedad del próximo domingo, que es en la cual vamos a planificar el mes, bien, el mes de febrero, para poder sacarle máximo provecho a este nuevo mes que está por comenzar. Y prepárense para esa sesión porque va a ser fundamental para sacarle máximo provecho a cada una de sus semanas y poder realmente arrancar el 2025 de una vez por todas. Así que les mando un fuertísimo abrazo, gracias por el tiempo y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Ahí preguntan justo por el material de la clase, ya después lo vamos a estar pasando. Así que ahora sí, nos vemos. Chau, chau.